Ok, muy buenos días. Nuevamente la paz de Dios sea con usted. Yo le invito a que me acompañe al libro de Proverbios, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 32. Proverbios 3:32. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título Ten comunión con la luz. A ver, dígale a su hermano, ten comunión con la luz. ¿Sabía que Dios es luz? Y cada uno de nosotros somos llamados a ser hijos de luz también. De tal manera que nuestra comunión debe de ser con la luz, no con las tinieblas. Mire lo que dice Proverbios 3:32. Porque Dios abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Me quedé meditando en este versículo el otro día cuando estaba leyendo la Escritura y observé que existen en todo hombre dos opciones para su vida: ser justo o ser perverso. Los perversos, por definición, son aquellos que hacen maldad, porque sus valores están corrompidos, de manera que sus costumbres, sus hábitos van contra el orden que Dios ha establecido, contra el estado natural que el Señor ha puesto en la vida. Y suelen hacerse daño y causar daño a los que les rodean. Por otra parte están los justos, que por definición son los que obran según la justicia, porque viven regulados por la ley de Dios, de manera que sus valores morales y espirituales son elevados porque son conforme al corazón de Dios. Y suelen ser personas que heredan bendición y que son bendición a los que les rodean. Pero lo que más me llamó la atención es la actitud de nuestro Señor hacia el proceder de cada una de estas personas. Porque dice que Dios abomina al perverso. Y Dios tiene comunión íntima con los que son justos. Esto significa que Dios repudia, rechaza, evita juntarse o tener relación alguna con aquellos que hacen el mal, pero busca establecer una relación de amistad y unidad con aquellos que viven conforme a su voluntad. Usted y yo, ¿de cuál grupo de personas seremos? Podemos ver claramente que Dios escoge sus amistades. Él decide con quién juntarse y con quién relacionarse. ¿Qué le parece si oramos para que Dios hable a nuestro corazón en este día y nos lo revele? ¿Me acompaña? Padre, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Te damos gracias porque a través de tu palabra tú renuevas nuestro entendimiento y nos invitas a tener comunión con la luz. Gracias porque tu comunión íntima son con aquellos que te aman, que guardan tus mandamientos, que viven en temor. Nosotros queremos tener esa comunión íntima contigo. Gracias te damos porque esa comunión íntima es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a desechar lo malo y a escoger siempre el bien. Que no tengamos ningún tipo de comunión con las tinieblas. Gracias porque es tu Espíritu Santo quien habla el día de hoy a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En nuestro pasaje base, la palabra comunión en hebreo es sot, que significa compañía estrecha, intimidad entre dos personas. Habla de comunicar, de aconsejar, de tener favor, de tener un secreto. Y viene de la raíz yasat, que significa cimentar, establecer, fundar, formar, mandar y dar. Me llama mucho la atención porque significa que si nosotros tenemos comunión íntima con Dios, tomamos consejo de Él, nos comunicamos, recibimos su favor, hay una estrechez, una amistad íntima con Él, y eso
lo que produce en nuestra vida es estar bien cimentados, tener un fuerte fundamento, tener raíces firmes, establecernos en una vida cristiana. De manera que podemos leer nuestro pasaje base de la siguiente manera: porque Dios abomina o aborrece al perverso, mas Dios establece una relación íntima y de cimiento firme al bendecir y comunicar sus favores y consejos a los justos. Porque eso implica la palabra comunión. Qué fantástico, ¿no? Como primer punto, vamos a ver que Dios desea tener comunión con nosotros. ¿Qué desea tener Dios? Comunión. Esto es una relación íntima con nosotros. La palabra comunión manifiesta la unión íntima o el contacto entre personas o cosas. Se dice que es el vínculo, la conexión o el lazo que une a dos personas. Se refiere a aquellas cosas que comparten, que tienen en común y que les unen. Por ejemplo, los que estamos casados, los que estamos unidos en matrimonio, cuando empezamos a conocernos, cuando empezamos a echar novio y en fin, empezamos a encontrar puntos de conexión. Oye, es que a mí me gusta el fútbol, soccer. Ay, pues a mí también, decía nuestra esposa, ¿verdad? Ay, cómo me gusta el fútbol, soccer. Le voy a la América. Uy, pues yo le voy a los Pumas. Qué chafa, ¿no? En fin, había puntos de conexión. Es que a mí me gustan las matemáticas, a mí también. Es que yo quiero servir a Dios, yo también tengo esa visión. Es que yo quiero tener 7 hijos, uy, pues yo también. Puntos de conexión, puntos de unidad. Empezamos a tener en común ciertas cosas. Oye, es que a mí me gusta ir al cine, pues a mí también. Es que a mí me gustan las enchiladas verdes, uy, pues a mí me gustan las suizas, pero enchiladas al fin, ¿verdad? La comunión, entonces, es ese vínculo, es esa conexión. Son aquellos puntos que tenemos en común y que nos unen, que compartimos, que hacen que nos relacionemos, que se establezca un contacto entre nosotros. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Dios es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuál es el vínculo que nos une con Dios? ¿Cuál es el vínculo que le une a usted con el Señor? ¿Qué tenemos en común con el Padre? Porque debemos de tener algo en común para tener comunión con Él. ¿Qué me podría decir usted? ¿Qué se le ocurre? Le voy a dar un punto. El amor por nuestro Señor Jesucristo. Un vínculo, recuerde, es lo que ata, une o relaciona a las personas o a las cosas. El apóstol Pablo enseñó diciendo que sobre todas estas cosas nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Lo que le une actualmente a su cónyuge, ¿qué es? Pues los hijos, hermano. Ya me tiene bien amarrado, ni modos. No, debe de ser el amor, ¿está de acuerdo? No oigo muchos amanes, pero debe de ser el amor. El amor es lo que nos une. Es por eso que le invito a que se inscriba al retiro de matrimonios, hermano. Por favor, inscríbanse. Tenemos una oportunidad para que ese vínculo se fortalezca y se desarrolle. El apóstol Pablo entonces nos enseñó que el vínculo perfecto es el amor. No hay vínculo más perfecto. Y Jesucristo es la manifestación del amor de Dios hacia la humanidad. El hombre se encontraba muerto en sus delitos y pecados, y Dios Padre nos reconcilió y nos unió a Él por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesús ahora podemos tener comunión con el Padre Celestial. Cristo vino a abrirnos acceso a la presencia de Dios, de manera que comprendemos que nuestro Señor Jesucristo es el vínculo que nos une con el Padre.
El apóstol Juan, quien desarrolló una relación, una comunión íntima con Jesús, escribió, mire, acompáñeme a Primera de Juan 4, del 9 al 10. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Él describe, acuérdese que Juan se le conocía como el discípulo amado, aquel que tenía una relación estrecha con Jesús. Él pudo conocer a Jesús de una manera muy personal, muy profunda. Y escribió, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire cuán grande es el amor de Dios para todos nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Dios manifestó su amor a través de Jesucristo para perdonarnos y para reconciliarnos con Él. Jesucristo fue enviado por Dios para que vivamos por Él y para Él. Los primeros discípulos de Jesús comprendieron esto y lo recibieron como una verdad en su corazón. Y desde un principio ellos establecieron una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Una relación constante. A través de las enseñanzas, Jesús les invitaba a establecer comunión con Él. Mire lo que les decía, acompáñeme a Juan 6, versículos 56 y 57. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 56 y 57. Jesucristo deseaba que sus discípulos tuvieran una comunión tan íntima que fíjese lo que les decía. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Cuando leemos estas palabras que enseñaba Jesús, son palabras que chocan en nuestra mente. No sé si siente usted eso. ¿Qué quieres decir con eso de comer mi carne y beber mi sangre? En los tiempos de Jesús eran palabras que los fariseos las escuchaban como palabras muy duras. Y como ellos tenían una interpretación literal de esas palabras, pues las rechazaban. Porque en los mandamientos, en la ley, dice que está prohibido que comamos la sangre. Ahora imagínese Jesús hablándole a la gente y a los discípulos. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Uy, qué dura palabra es esa. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Qué nos quiere decir Jesús? ¿Que seamos caníbales? Pues ahorita nos lo echamos en barbacoa, ni modos. ¿No lo vamos a comer? No, no se refería a eso. Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo son verdad y son espíritu. Y tenemos que percibir lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, porque este mensaje de Jesús habla de esa comunión íntima que Dios desea establecer con nosotros. Obviamente Jesús estaba hablando en términos espirituales, pero términos que revelan que Él desea tener comunión, una comunión personal tan intensa, tan estrecha, al grado que desea entrar en nosotros, en nuestro interior, para que esa comunión sea física, anímica y espiritual. Por eso le dijo a sus discípulos, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es Jesús mismo entrando, introduciéndose en nuestro ser, alimentándonos nosotros de Jesús. Más adelante, Jesús enseñó ahí en Juan 6:51, unos versículos anteriores. Jesús enseñó diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan,
vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí como que empieza a explicar a qué se está refiriendo con comer su carne. Dice que cuando nosotros comemos su carne, estamos realmente alimentándonos del pan de vida. ¿Usted sabía que Jesús es el pan de vida? Y que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Sabía que Jesús es el verbo de Dios hecho carne? Y cuando nosotros leemos estas escrituras y nos llenamos de la palabra, ¿nos estamos llenando de Jesús? ¿Con qué propósito? Para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. ¿Qué significa comer su carne y beber su sangre entonces? Significa que la vida de nuestro Señor Jesucristo sea parte de mí, al entrar en mi interior para cambiar mi corazón, de tal forma que su carne sea mi carne, que su sangre sea mi sangre, que su corazón sea mi corazón, que su vida sea mi vida. Por ejemplo, todo lo que comemos tiene el propósito de alimentarnos. ¿Qué le gusta comer a usted, hermano? ¿Qué le gusta? ¿Las hamburguesas? Por eso le ven cara de hamburguesa. Porque somos lo que comemos. ¿Ha escuchado ese dicho? ¿Ha escuchado que cuando viene algún extranjero al país, dice que perciben los mexicanos un olor diferente? Si es europeo, ellos nos huelen a nosotros y perciben un olor a maíz, a tortilla. Y nosotros normalmente a ellos los percibimos como que más a olor a cebolla y a ajos. No sé por qué, pero somos y emanamos, transpiramos lo que comemos. Todo lo que comemos tiene el propósito de alimentarnos, de nutrirnos. O bueno, en teoría, porque algunos, pues, a lo mejor no lo hacemos correctamente. Y nos alimentamos con el propósito de mantenernos sanos y podernos desarrollar y crecer físicamente. ¿Quién quiere crecer? Pues, hermanos, solo que sea para los lados ya. Déjelo a nuestros hijos. Ellos sí todavía van a seguir creciendo. Ahora, el alimento que ingerimos se transforma en nuestro interior y termina siendo parte de nosotros. ¿Está de acuerdo con eso? Termina siendo parte de nosotros. De la misma forma, al comer el pan de vida, lo que acontece es que Jesús entra en nuestro interior y empieza a ser parte de nosotros mismos. Nos transforma para que la vida de Jesucristo se manifieste en nosotros. Jesucristo sabía la importancia de esta comunión, de manera que al celebrar la Pascua, la última Pascua con sus discípulos, instituyó lo que conocemos como la Cena del Señor. Hace unos momentos se celebró. Cuando celebramos la Cena del Señor, estamos afirmando nuestra comunión con el Padre. Le estamos diciendo que nuestro vínculo con el Padre es a través del sacrificio de Jesús, a través de su cuerpo que fue partido por nosotros, a través de su sangre que fue derramada en la cruz por nosotros. Y esa comunión nos limpia, nos perdona de todo pecado y nos permite tener relación con el Padre Celestial. El apóstol Pablo describe esta comunión. Acompáñeme, mire, a 1 Corintios 11, 23 al 26. 1 Corintios 11 del 23 al 26. Estamos hablando de comunión con Dios. Y cómo cada vez que celebramos este memorial, lo que estamos haciendo es afirmar que tenemos comunión con Dios, con el Padre, con la luz. Que lo que hay en nosotros es luz y no tinieblas. Mire, dice 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Una pausa. ¿Se da cuenta cómo en la
Pascua, en la institución de la Cena del Señor, Jesucristo gráficamente hace que sus discípulos participen de la enseñanza que les estaba dando, de la enseñanza que vimos en Juan 6. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Eso fue lo que leímos. Pero ahora lo estaba representando gráficamente. A veces las enseñanzas vivenciales son las que quedan más grabadas en nuestro corazón. Y ahí estaba Jesús diciéndoles: toman, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Qué significa? Que en el momento en que tenemos esa comunión, nos estamos identificando con la muerte de Jesús y al mismo tiempo con la vida de Jesús. Nos identificamos con la muerte de Jesús porque Jesús murió al pecado, de tal manera que al recibir a Cristo como Señor y Salvador, nosotros decidimos morir. ¿A qué cosa? Al pecado también. Y así como Jesucristo vino a darnos vida, en el momento en que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, decidimos vivir para Dios y que la vida de Cristo se manifieste en uno. Es a través del sacrificio de Jesucristo como Dios reconcilió al mundo con Él. Es a través del sacrificio de Jesucristo como podemos tener acceso al trono de la gracia de Dios para hallar oportuno socorro. Es a través del sacrificio de Jesucristo que podemos morir al pecado para que la vida de Cristo sea en nosotros. Es a través del sacrificio de Jesús que salimos de las tinieblas para vivir. ¿En dónde? En la luz. Recordemos que Jesucristo a eso vino, a sacarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz. Jesucristo es el Verbo de Dios. Cuando leemos su palabra nos estamos alimentando del pan de vida. Sus palabras entran en nuestro interior, actúan poderosamente en nosotros, renuevan nuestro entendimiento y transforman nuestro ser. Así de íntima es la comunión que el Padre desea tener con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos llamados a tener comunión con el Padre y con nuestro amado Señor Jesús. Hermano Jorge, ¿y qué me dice del Espíritu Santo? Pues con Él también. Pues Dios desea que desarrollemos una comunión estrecha con el Espíritu, a tal grado que el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre para que haga morada ¿en dónde? En nosotros. Reflexione en esa comunión que Dios desea tener con uno. Jesús lo explica. Acompáñeme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 14, del 15 al 17. Evangelio de Juan 14, del 15 al 17. Mire, palabras de Jesús. Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Cada cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo mora en usted. ¿Le conoce? ¿Le ve? Porque dice que el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero si usted no es del mundo, si usted es un hijo de Dios, entonces usted tiene comunión con el Espíritu. Y usted percibe las cosas del Espíritu. Discierne al Espíritu Santo. Percibe su presencia cuando Dios nos está hablando a través de Él. Cuando se está manifestando. Cuando está operando en medio de su pueblo.
el Espíritu Santo. Podemos ver su gloria, podemos ver su actuar, porque mora con nosotros, está con nosotros todo el tiempo. ¿Puede creer esto? El Espíritu Santo de Dios habitando y viviendo en todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuál es la principal característica del Espíritu Santo? ¿Qué es santo? ¿De qué nos habla esto? Podemos concluir que la comunión con Dios es la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y es una comunión tan íntima que es Dios mismo manifestándose desde nuestro interior. Y es una comunión que tiene el objetivo de renovarnos, de transformar nuestra vida para bien. Es una comunión que nos hace libres del pecado, que nos hace justos ante el Padre, que nos saca de la oscuridad y nos impulsa a vivir en santidad, porque Él es santo. Mi comunión con Dios, para que sea perfecta, para que pueda permanecer yo en esa comunión, debe de estar basada en la santidad. Por eso está escrito, el que es santo, santifíquese más, porque sin santidad nadie verá a Dios. Qué importante es este punto, la santidad en mi relación íntima con el Señor. Imagínese, hablando nuevamente del matrimonio, imagínese que en una pareja, en un matrimonio, uno de los dos esconde secretos, le oculta cosas a su cónyuge, le miente, no le dice la verdad, tiene pensamientos o sentimientos contrarios hacia él, posiblemente está enojado o enojada, posiblemente no le gusta su actuar, a lo mejor ha murmurado de él a escondidas o de ella, le ha criticado con sus amistades, con sus familiares, posiblemente lo reprueba y lo tiene a menos o la tiene a menos. ¿Qué comunión cree que pueda haber ahí? ¿Cree que puede existir una comunión? ¿Que pueda haber un acuerdo? ¿Que pueda haber un vínculo fuerte? Acuérdese que la comunión es ese vínculo que cuando se da nos lleva a establecernos y a echar raíces. ¿Se acuerda que lo comentamos? A estar firmes. Lo más seguro es que esa relación tarde o temprano se fragmente, porque ahí hay obscuridad, porque no hay santidad en ese lugar. No se puede establecer una relación íntima, pues lo mismo es con el Señor. Si yo no cuido ciertos aspectos en mi vida, voy a estar fragmentando mi comunión y mi relación con el Padre. Y cuando yo fragmento mi relación con el Padre, pues lo que va a pasar es que me estaré alejando de la luz. Y si me alejo de la luz, ¿qué cree que va a empezar a invadir mi vida? Las tinieblas precisamente. De aquí podemos comprender entonces el pasaje, nuestro pasaje base de estudio. Ahí leímos en Proverbios 3:32, porque Dios abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos, con los que han sido justificados a través de Jesucristo, porque no podemos ser justos por nosotros mismos. Nuestra justicia viene por parte de Jesús. Ahora, este pasaje también nos revela que Dios no puede tener comunión con el mal. Dile a tu compañero, Dios no puede tener comunión con el mal. Y no le vayas a decir, entonces hazte a un lado. No, no le vayas a decir eso, ¿verdad? Dios no puede tener comunión con el mal. Hermano Jorge, aquí dice que Dios abomina a los hombres perversos. Sí, en el sentido de que, quiero que quede claro, Dios ama a todos los hombres,
mas aborrece el pecado. Dios no puede tener comunión con alguien que está en pecado. Aborrece nuestras acciones. Es como nosotros, como padres. ¿Ha tenido a algún hijo que le ha faltado al respeto? ¿Que lo ha confrontado? ¿Que le ha querido pegar? ¿Que a lo mejor le ha dado usted mandamiento o indicaciones y pareciera que hace lo contrario? ¿Cómo se siente su corazón? ¿Contento? Causa tristeza. Hermano, yo lo sé, causa mucha tristeza cuando tenemos un hijo que no se comporta de acuerdo a los valores, a los principios que le tratamos de transmitir. Causa tristeza, pero usted lo sigue amando, ¿sí o no? Lo sigue amando y va a luchar y va a hacer hasta lo imposible para sacarlo adelante. Así le tenga que dar vara una y otra vez. Nada más las mamás, ¿verdad? Los papás como que les cuesta más trabajo. Pero mire, la verdad es que todos nosotros somos llamados a sacar adelante a nuestros hijos. Y si nuestra vida se tiene que ir en eso, que se vaya, hermano. Pero tenemos que hacer de nuestros hijos, hijos de Dios, hombres de bien. Y para eso, qué bueno que trae usted a sus hijos a la iglesia y que permita que participen de las actividades, porque el propósito de todo lo que se hace es que ellos conozcan a Jesucristo. Que ellos digan, y por convicción propia, Jesucristo es mi Señor y Salvador. Y no que aprendan una religión, sino que ellos verdaderamente establezcan una comunión, una relación personal con el Señor. Dios ama a todos los hombres, pero aborrece el pecado. Él no puede tener comunión con el mal. El apóstol Juan escribió, acompáñeme por favor, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Lea conmigo por favor. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En Dios usted nunca va a encontrar tinieblas, no va a encontrar un doble mensaje. Dios es verdad, Él es luz. De tal manera que lo que Él nos habla tiene el único propósito de bendecir nuestras vidas. Yo sé que hay palabras que leemos en las Escrituras que tal vez no nos gustan. Y habrá mensajes que escuchemos donde somos confrontados y donde tal pareciera que lo que Dios nos está pidiendo es contrario a lo que nos agrada. Pues sí, porque precisamente venimos a ser transformados por Él. Venimos a ser renovados, a renovar el espíritu de nuestro entendimiento para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Menguar nosotros para que Cristo crezca. Y a veces ese proceso es doloroso y no es grato, pero tenemos que pasar por él si es que verdaderamente deseamos tener comunión y permanecer en esa comunión con el Padre Celestial. Porque en Dios no hay ninguna tinieblas. Hablar de las tinieblas es hablar de todo lo contrario a la luz que representa a Dios. Las tinieblas en sentido figurado representa el reino del mal. Representa todo lo corrupto y perverso que el mundo ofrece para engañar al hombre. Es la representación del pecado, su seducción y la muerte que ocasiona. Los valores, los pensamientos, los principios, los hábitos, las costumbres que rigen este mundo pertenecen al campo de las tinieblas. Y una persona que vive en ellos se dice que vive en tinieblas. Y una persona que muere en sus pecados se dice que va a ir a las tinieblas eternas. Gracias a Dios tenemos la certeza que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. ¿Se da cuenta cómo el reino de Dios se opone a todo lo que representa tinieblas y no puede tener comunión con las tinieblas? La luz siempre se va a oponer a la oscuridad. Pero, ¿y nosotros?
Ahí está la pregunta. ¿Qué tanto nos oponemos a las tinieblas? Dios es muy firme y rechaza la oscuridad. Pero nosotros tendremos alguna comunión con las tinieblas. No le voy a decir que levante la mano. Nada más reflexionemos. Nuestra comunión con Dios, amado hermano, debería llevarnos a armarnos de la misma actitud que tiene Dios hacia las tinieblas. ¿Se comprende el punto? Si tenemos comunión con Dios, si tenemos un acuerdo con Él, si hay un vínculo y una relación que se estableció a través de nuestro Señor Jesucristo y por el cual hemos heredado bendición y vivimos y somos plenos, pues tenemos que decidir de qué bando estamos y saturar nuestra mente con el mismo pensamiento y con la misma actitud de Dios de rechazar las tinieblas y no tener comunión con ellas. ¿Qué dice nuestro pasaje base? Otra vez Proverbios 3:32 dice, porque Dios abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Él decide, yo voy a tener comunión con los que andan en luz. No quiero tener comunión con los que andan en obscuridad. En teoría nosotros deberíamos rechazar y aborrecer el mal, pero ¿lo hacemos? ¿Por qué me pregunta esto, hermano Jorge? ¿Me conoce algo o me habla al tanteo? Dígamelo, a ver, cántemela de frente. ¿Sí? No me ande con suposiciones. No, mire, lo que pasa es que Dios conoce nuestro corazón. Sabe que tenemos una propensión. Por eso se lamenta. Fíjese, Dios se lamenta. Acompáñeme a Isaías 5:20, por favor. Isaías 5:20. Mire lo que nos dice el Señor ahí en Isaías 5:20. Empieza diciendo, ¡ay! ¿Cómo dice el Señor? ¡Ay! A manera de dolor. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay! ¿Y sabe por qué dice ay? Porque le duele en su corazón. ¿Alguna vez le ha dolido alguna acción que haya cometido alguno de sus hijos? ¿Verdad que duele hasta lo más profundo del alma? Y uno dice, ¡ay! ¿Cómo duele? Los hijos duelen, hermano. Duelen mucho. Y el corazón de Dios también está dolido cuando nosotros hacemos de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Cuando a lo bueno que Dios nos habla le llamamos malo y lo rechazamos. Y decimos, no, esta palabra como que no es para mí, ha de ser para el hermano que está sentado junto a mí. Pero no es para mí. Y empezamos a poner lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Empezamos a escoger lo malo y a rechazar lo bueno. ¿Cuántas veces sabiendo lo bueno escogemos lo malo? ¿Cuántas veces justificamos lo malo y descalificamos lo bueno? ¿Por qué? Por nuestros gustos personales. Es que a mí me gusta mucho. No porque te guste mucho, no porque le guste a tu carne, significa que sea bueno. Es que todo el mundo lo hace. No porque todo el mundo lo haga, significa que es lo correcto. Jesucristo dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Usted por cuál de los dos caminos quiere andar? Es por eso que Jesucristo confrontaba a la gente diciendo, ahí en Lucas 11:35, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Como diciendo, ojo, pon atención en tu vida, date cuenta de las decisiones que estás tomando.
Date cuenta de los valores, de los principios que están rigiendo tu corazón. Porque no sea que la luz que dices que hay en ti, en verdad no sea luz y sean tinieblas. Ten cuidado de ti mismo. Dios nos advierte acerca de tener comunión con el mundo, con el pecado, con el diablo, con la oscuridad. Como hijos de Dios, Él está esperando que nuestra comunión con Él nos baste para rechazar toda comunión con las tinieblas. Si continuamos leyendo ahí en 1 de Juan 1 del 6 al 7, regrese nuevamente a primera carta de Juan, capítulo 1, del 6 al 7. Fíjese lo que dice el apóstol Juan, él que estableció una relación íntima con Jesús. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántos tenemos comunión con Él? Ok. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque esa comunión a través del sacrificio de Jesús se hace efectiva en nuestra vida. Solamente la sangre de Cristo tiene poder en nosotros de limpiarnos de todo pecado cuando escogemos la luz, cuando decidimos estar con el Señor, cuando nos mantenemos en ese estado. Porque aquí dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, el Padre Celestial se mantiene en ese estado de luz. De la misma forma debemos de nosotros mantenernos en ese estado. Y esta es una cuestión muy seria. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y entonces, ¿qué tipos de cristianismo llevamos? ¿Qué tipo de hijos somos? ¿Sabe Jesús a este tipo de personas cómo les llamaba? Suena muy fuerte, pero así les llamaba, hipócritas. Y Dios nos advierte que no tengamos comunión con el mal o no caigamos en esta hipocresía. Mire, en 2 de Corintios 6 del 14 al 18, el apóstol Pablo sabía muy bien esta situación. Él sabía que dentro de las iglesias que estaban en Asia Menor, pues había muchos que estaban teniendo este conflicto entre la luz y las tinieblas, entre vivir en santidad o vivir conforme a los parámetros de este mundo. Y por eso les escribe a las iglesias y dice 2 de Corintios 6 del 14 al 18. Comenta, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Ay, hermano, nunca había leído este pasaje, está bien duro. Pues ahí está, en el Nuevo Testamento, dirigido a la iglesia que está en Corintios. Aquellos que dicen amar al Señor, que son cristianos, que se reunían, pero que tenían un problema. Hacían de la luz tinieblas y estaban decidiendo tener comunión con las tinieblas. Si leemos este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, puede ampliar un poco más nuestra visión. Déjeme leerlo, por favor. 2 de Corintios 6 del 14 al 18 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Qué interesante punto, ¿verdad? No se asocien íntimamente
con los que son incrédulos? ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré entre ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oye, qué fuerte está esto. A ver, hermano, ¿qué significa? ¿Que ya no me junte con los incrédulos? No, no te está diciendo eso. Te está diciendo que no tengas comunión con los incrédulos. Nosotros como iglesia tenemos que ser conocidos como era conocido Jesús, amigo de publicanos y de pecadores. Así conocían al Maestro. Convivía con ellos, estaba con ellos, comía con ellos, mas no participaba de la obra de ellos. En una ocasión, el apóstol Pablo es que para vivir en santidad no necesitas salir de este mundo. Puedes estar en este mundo viviendo en santidad, no militando en el mundo, no haciendo las obras, no siguiendo los principios y los valores que sigue este mundo. Ama a aquellos que no conocen a Cristo. Compárteles el mensaje del Evangelio, pero no participes de sus obras, no tengas comunión, no tengas los mismos gustos, no realices las mismas acciones, porque eso es comunión. La comunión es aquellos puntos que guardamos en común con otra persona. Y si tú compartes los mismos gustos, las mismas aficiones, los mismos valores que tiene la gente del mundo, estás en comunión con ellos. ¿Me explico? Si tú eres un joven que te gusta ir a bailar, estás teniendo comunión con la gente de este mundo. Por eso es que existen los antros. Por eso es que existen las fiestas. Si tú vas con tus compañeros de la escuela o del trabajo a comer, pues puedes convivir con ellos. Y si piden cervezas o licor, mira, ni siquiera te voy a compartir de eso. Tú tienes que tomar una decisión, o eres luz o eres tinieblas. Hermano, es que yo he escuchado que hay algunas iglesias donde nos dicen que no tiene nada de malo echarse una, porque una no es ninguna. Y dos, pues apenas es una. Yo no sé qué tipo de evangelio conozcan, pero yo le estoy exponiendo lo que dice la Escritura. Y aquí es muy claro el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo? No te asocies íntimamente con los incrédulos. No tengas armonía con los que viven en tinieblas. No te unas o enlaces o hagas pactos con los que adoran a los ídolos. Toma conciencia de que tú eres templo del Dios viviente, que el Espíritu Santo vive en ti. Considera que tu comunión con Dios es santa y debe de guardarse en santidad. Sal y apártate de todo lo que hacen los incrédulos, sus gustos, sus modas, sus entretenimientos, sus hábitos, sus vicios, sus pecados. No toques, no participes, no tengas comunión con sus cosas inmundas. Ay, es que me dieron a guardar una bolsita, creo que es marihuana, pero pues yo se la voy a regresar cuando me la pida. ¿Qué andas tú guardando eso? No lo toques. Le comento porque eso fue lo que me pasó a mí cuando yo era adolescente. Llegó un compañero de la escuela, oye, ¿me guardas este paquetito? ¿Qué es? Unas plantitas. Y yo tan ingenuo, y lo veo así, el paquetito, ay, huele bien raro. Bueno, cuando llego a la casa,
Lo dejé ahí en la mesa. De repente mi mamá me dice, ¿qué es esto? ¿Tú lo trajiste? ¿Ves que me lo dieron a guardar? Uy, me fue como en feria. Ya lo tiró mi mamá y se deshizo de todo eso. No debemos ni siquiera de tocar lo inmundo. Y este es el punto de conflicto. En este pasaje que leímos de comunión, donde el apóstol Pablo está describiendo, la palabra comunión en griego es koinonía. Esa palabra seguramente la he escuchado, que significa participar, comunicar, asociarse, ser cómplice. Y se refiere a esa relación que existe entre dos partes que tienen algo en común y que se vuelven cómplices de un mismo hecho, de un mismo valor o de un mismo principio. Y este es el punto de conflicto. Cuando tienes en común cosas con las personas que viven en tinieblas, significa que entre tú y ellas no hay diferencia. No hay diferencia. Y a lo mejor tú dices, es que yo soy luz, pero el que se junta con lobos, eso dice el dicho, ¿verdad? Aullar se enseña. ¿Qué significa tener comunión con el mundo? Aceptar lo que el mundo hace, aceptar sus valores, principios, ideas, hábitos, gustos, costumbres, establecer vínculos o lazos de unión, relacionarnos en los mismos ambientes y actividades. Empezamos a tener cosas en común con las amistades del mundo. A veces hasta nos unen más esas cosas que las cosas que nos deberían de unir con las amistades en Cristo. Nos empezamos a identificar más con los valores del mundo que con los valores de Dios. Empezamos a juzgar la palabra de Dios, sus principios y valores, y los tachamos de legalistas, fanatismo, religiosidad o que son fundamentalistas. Ay, hermano, qué difícil es esto. Vamos a pararle aquí. Y no crea que porque estoy enojado, ¿no? Ya se nos fue el tiempo. Pero la próxima vez que nos veamos, vamos a ver algunas áreas en las que solemos tener comunión con las tinieblas y que a veces las solemos hasta justificar, porque muchas veces es tan fuerte nuestro deseo de agradarnos a nosotros que dejamos de agradar a Dios. ¿Qué le parece si cierra su Biblia y vamos a orar? ¿Me acompaña? Padre, y te damos gracias por esta palabra. Yo te pido que en el nombre de Jesús esta palabra pueda producir el efecto por el cual tú la estás enviando a nuestra vida el día de hoy. Que pueda nutrirnos, que pueda hacer en nosotros cimientos firmes en ti. Que podamos examinarnos, autoevaluarnos y ver cómo ha sido nuestra conducta, cómo nos estamos conduciendo delante de ti. Tú eres luz, Señor, y nosotros somos llamados a ser hijos de luz. Queremos brillar, permite que esa luz brille y que no haya tinieblas en nosotros que la opaquen. Gracias te damos, porque yo sé que tu Espíritu Santo seguirá hablando esta palabra a lo largo de la semana en nuestros corazones y nos estarás redarguyendo. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, querido hermano. Dios le bendice. Nos vemos cuando nos veamos. La paz de Dios sea con usted.